En el tema atencional creo que sí, que va a haber un momento en el que tengamos que echar freno con el tema de las tecnologías y con el tema de el cómo vivimos hoy en día. Pero me parece que es que, joder, la tecnología ha avanzado tan rápido, por ejemplo, o lo cultural ha avanzado tan rápido que no nos ha dado tiempo a saber a lo que nos enfrentamos. Sobre todo las pantallas pasivas. Tú te pones delante y te pones a ver un vídeo y estás 3 horas delante de la pantalla sin hacer nada. Es muchísimo más perjudicial que si tú estás interactuando Activamente. un retraso en el desarrollo por sobreestimulación o sobreexposición a pantallas puede presentarte un cuadro similar a TDAH, por ejemplo, ¿vale? ¿Dónde está la diferenciación entre si tengo un TDAH o es que lo que estoy haciendo con el uso de pantallas o el uso de pantallas que yo he hecho en infancia y adolescencia están haciendo que yo no tenga? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en el Faro de Manaz en otro episodio. Hoy estamos un poco de tertulia. Estamos aquí Rafa y yo, Miguel, con una pareja psicóloga, con Laura Rosado y Samuel Acedo. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a Total. vuestro proyecto. Somos nosotros los agradecidos. Bueno, tenemos aquí delante nuestra a dos grandes psicólogos que a pesar de la juventud a mí me han sorprendido muchísimo, tienen muchas cosas que contarnos y vienen además de campos especializados diferentes de la psicología, así que contarnos un poquito, Laura y Samu. ¿Quieres contar tú? ¿Cuento yo? Vale. A ver, es cierto que los dos somos psicólogos, lo único es que nuestro trabajo tiene una diferencia que, bueno, tampoco es una gran diferencia, pero sí que creo que tienen diferencias clave. Bueno, yo en lo personal soy terapeuta de pareja y familia y también individual, obviamente. Pero sí es verdad que mi especialización está en pareja y familia. Y bueno, no sé si cuento un poquillo más sobre dónde trabajo, o sea, el trabajo que realizo. ¿Cuál puede ser un día tuyo, por ejemplo, con respecto a lo que tratas? A ver, es cierto que yo paso consulta privada por aquí en Málaga y un día a día mío realmente tampoco os puedo engañar, lo que se ve más en consulta de psicología, de psicoterapia es sobre todo problemáticas de ansiedad, de depresión o problemáticas relacionales que pueden ser pues pareja o familia en este caso. Ese es mi día a día realmente. Yo soy neuropsicóloga, soy especialista en neuropsicología y mi trabajo quizás es un poco más diferente que el de Samuel. Iba a decir difícil, pero te juro que no iba a decir iba a decir diferente. Distinto al de Samuel porque yo trabajo un poco más desde el punto de la rehabilitación, de la neurorehabilitación. Entonces mi trabajo no es tanto a nivel de conversación con el paciente como a nivel de ejercitaciones personalizadas que yo diseño para cada uno de mis pacientes, de las personas que acuden a mi consulta, en función de las necesidades cognitivas que vayan presentando. Entonces yo utilizo ahí como materiales más manipulativos, no solo la conversación. Está bien. Dentro de la neuropsicología, ¿qué impacto o qué papel juegan las emociones a la hora de la recuperación? Pues es súper importante y de hecho Samu y yo compartimos algunos casos que se complementan en ese sentido porque la actitud con la que tú afrontas el abordaje neuropsicológico, que yo siempre bromeo mucho con mis pacientes, que les digo que vienen aquí a que yo les putee un poco, a que les ponga cosas que para ellos son difíciles y muchas veces este tipo de terapia genera cierto sufrimiento en cuanto a, es que yo quiero llegar a hacer esto, pero igual todavía estás en el proceso, entonces inevitablemente esto despierta muchas cosas a nivel emocional, pues aparece la ansiedad, aparece la culpa a veces, ¿no? El malestar de no voy a ser capaz, no voy a... Yo siempre les pongo la metáfora de que venir a terapia en neuropsicología se parece un poco como ir al gimnasio, ¿no? Un día levantas 5 kilos, otro día levantas 10 y como vas progresando en ese sentido.
Entonces yo como neuropsicóloga recojo y acompaño las emociones de mis pacientes, pero por supuesto nada tiene A que veces ver hay mi labor que en ese trabajarlas, sentido claro. con lo que puede hacer Samu, por eso nos complementamos bastante bien. Bueno, yo creo que lo que más puede haber en las dificultades que más se pueden presentar son, por ejemplo, la frustración, son también la ansiedad y el estado de ánimo bajo cuando ya a lo mejor, pues como tú dices, aparece mucha culpa, no soy capaz, La etcétera, apatía. etcétera. Ujú. A ver, al final es que, y tiene mucho sentido, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la ansiedad o de la frustración, al final a un nivel emocional lo que nos ayuda como seres humanos a dar un mejor rendimiento, entre comillas, porque muchas veces no es así, o a superar algún tipo de dificultad o a afrontar algún peligro, pues es la ansiedad como emoción. Entonces, al final puede interferir el hecho de yo no soy capaz de hacer tal o algo así con que aparezca mucho esa ansiedad, se maneje mal y bueno, lo malo también aquí es que los síntomas de la ansiedad son muy parecidos a los síntomas de cualquier cuadro cognitivo, ¿no? Por ejemplo. Hombre, cualquiera, cualquiera. Bueno, de ciertos cuadros cognitivos. Algunos sí. Bueno, Está muy de la mano, hay más predisposición en ciertos cuadros cognitivos a ser más sensibles a la ansiedad o a tener un poco esa tendencia ansiosa. Personas con por ejemplo, el famoso TDAH ahora mismo, el TDAH es como mi mejor amigo de repente. que seguro que lo Todo conocéis el más que rato. de sobra. Sí. Vale, al final la sintomatología de la ansiedad y la sintomatología o los signos del TDAH son muy parecidos entre Especialmente sí. en adultos que no han sido intervenidos bueno, intervenidos, suena como muy... Bueno, sí, sí. que no han sido diagnosticados en la infancia. También es muy Como común ahora, Laura, perdona, que a los niños, ¿no? Se les diagnostique muy rápido, ¿no? Con TDAH y demás, ¿no? O sea, no muy rápido, yo creo que se diagnostica de forma más precisa, que manejamos más información y más herramientas que son sensibles, ¿no? A este tipo de cuadros. Que no quiero decir que haya un sobrediagnóstico, que lo hay. Pero para mí es un problema más teórico en la disciplina que otra cosa. y se está de alguna forma también en la transformación de la sociedad como tal, llevando a que los niños, a que las personas más jóvenes tengan este tipo de predisposición. Quizás me refiero si a lo mejor hace, que te digo, en la Edad Media, por decirlo de alguna forma, nos criáramos de otra forma más propia, a lo mejor de un ser humano más cercano a un animal, por decirlo de alguna forma mucho más natural, Sí. tendríamos más este tipo de cuadro o es también según la transformación que está haciendo en la sociedad? Yo te voy a contestar con dos partes. Por un lado, te contesto con las demandas cognitivas que asumimos ahora mismo como sociedad, que son infinitamente más complejas que quizás en cualquier otra etapa de la historia, por un lado. Y luego, por otro lado, la poca atención que se les prestaba antes a estas personas, ¿no? Como que si ahora aún seguimos siendo una sociedad que se muestra poco empática con este tipo de dificultades o con este tipo de perfiles, antes es que No había nada, ¿no? directamente eran ignorados y es una pena porque hay un porcentaje interesante de personas que son muy funcionales. Entonces, ¿se puede decir entonces que siempre ha existido, pero que nunca se le ha dado esa visibilidad a nivel, por ejemplo, de diagnóstico? Para mí sí. ¿Samu, Vale. qué opinión tienes tú? Yo es que, a ver, este tipo de cuadros, por ejemplo, yo es cierto que los veo menos, pero sí que estoy muy de acuerdo contigo en que quizás pues antes las funciones cognitivas no hacíamos tanto uso de funciones cognitivas como, por ejemplo, como vimos ahora sí que las hacemos, ¿no? No sé si te referías antes a La que... demanda es mucho mayor, la complejidad de la sociedad actual es mucho mayor. Al final tú estás todo el rato, Sí. primero siendo bombardeado con mogollón de cosas, que al final tu cerebro procesa. Claro, sí, sí, sí. O sea, yo me refería antes a que quizás los trabajos eran pues como más físicos Sí, y... más Exactamente. automáticos, ahora es como todo muy cambiante, de repente tienes que aprender a hacer esto, llevar redes sociales, no sé qué. Claro que, joder, al final ahora es cuando se está viendo realmente el tema de las funciones cognitivas, la importancia que tienen, bueno, el que eso vaya bien, ¿no? O sea,
Claro, a ver, las funciones cognitivas siempre han estado ahí, son inherentes al ser humano. La diferencia es un poco la intensidad que les pedimos, ¿no? Ahora es como la vida es mucho más intensa. Muchos estímulos, ¿no? ¿Creéis que estamos muy excedidos a nivel cognitivo en lo que realmente tenemos capacidad de afrontar? Uf, Casi que al revés, diría yo, en el sentido de que estamos apartando mucho la utilización de ciertas funciones cognitivas, ¿no? Por ejemplo, con el tema, con el uso de los teléfonos y demás, lo que estamos haciendo es no entrenarlas tanto. No sé si te referías a eso. Por ejemplo, la atención la estamos utilizando mucho menos, por ejemplo. no es que la utilices menos, porque tú no puedes no utilizar tu atención, o sea, siempre Sí, está. sí, o sea, siempre la estamos No utilizando, es que la claro. utilicen menos, es que es verdad, pucha, nos vamos a meter tremendo movidón. Tema pantallas y así, atrofian mucho, ¿no? Como que no es, digamos que no es la actividad más enriquecedora a nivel cerebral, sobre todo las pantallas pasivas. Tú te pones delante y te pones a ver un vídeo en Twitch o no sé YouTube. qué y estás 3 horas delante de la pantalla sin hacer nada, es muchísimo más perjudicial que si te estás interactuando Activamente con algo. activamente, claro, al final. O sea, y con este contexto, digamos, de sobreinformación, sobreestimulación, siguiendo con el tema del TDAH, ¿qué importancia tiene, sabiendo todo esto que digo de la sobreestimulación y demás, un buen diagnóstico? O sea, no es lo mismo, me remonto otra vez a lo mismo de antes, ¿no? En una época en la que no hay tanta estimulación visual, que es todo más mecánico, todo más físico y demás, quizás puede ser algo más fácil tener un diagnóstico más preciso que ahora que hay mucha sobreestimulación y quizás pueda haber diferencias o cosas muy parecidas. Entonces, ¿cómo lo abordáis cada uno de vosotros en vuestra especialidad? Afinar el diagnóstico de manera que erréis lo menos posible. Tú es Empiezas que no tú, trabajas con empiezas tú. diagnósticos, ¿no? A ver, no trabajo con diagnósticos. Que no los haces Bueno, tú, en digo. mi día a día no hago ese tipo de diagnóstico. Lo que pasa que, por ejemplo, a mí sí que me parece muy importante el tema de saber hacer saber hacer un buen diagnóstico o no, pues porque, por ejemplo, a consulta ahora mismo llega una gran cantidad de personas diciendo que tienen TDAH. Y a ver, luego que lo explique Laura. Diagnosticado por Instagram. Claro, pero al final el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, o sea que naces con el TDAH y mueres con el TDAH. Es para ti para siempre. A mi juicio, y siguiendo un poco la línea que vosotros estabais, por donde vosotros estabais yendo, si estamos excedidos en cuanto a pantalla y en cuanto a ciertos hábitos que no son buenos para el desarrollo de funciones cognitivas, claro, ¿dónde está la diferenciación entre si tengo un TDAH o es que lo que estoy haciendo con el uso de pantallas o el uso de pantallas que yo he hecho en infancia, adolescencia, están haciendo que yo no tenga Pero eso se ve muy fácil. desarrollado? Sí, Eso sí. es muy fácil de discriminar. Sí, sí, es fácil de discriminar, lo único es que me parece importante saber diferenciar cuándo es un TDAH, pues porque... Claro, pero para tú diferenciar eso en realidad, te voy a cortar. Necesitas tiempo trabajando con esa persona, porque a lo mejor un retraso en el desarrollo por sobreestimulación o sobreexposición a pantallas puede presentarte un cuadro similar a TDAH, por ejemplo, ¿vale? Pero cuando tú te pones a trabajar con ese niño, ahora estamos hablando de niños en realidad, ese niño que no tiene una patología de base, que no tiene un trastorno en el neurodesarrollo, mejora muy rápido. Aterricemos un momento el concepto de TDAH para personas que lo escuchen mucho y no lo Sí, sí. reconozcan del todo. Al final es una dispersión total de la atención, ¿no? Y al final una conducta que... Una persona con TDAH es que en realidad la cognición por definición es imperfecta. Entonces siempre va a haber cosas que nos cuesten, ¿no? Entonces tú recoges una serie de características que te acercan al TDAH, pero aún así el diagnóstico no es algo dicotómico, en plan lo tienes o no lo tienes, sino a ver cómo de funcional tú eres y vamos tal, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes tener cositas que recuerden al TDAH, pero para mí no es tan relevante a nivel clínico como para hacerte un diagnóstico. Entonces hay tantos TDAH como personas en el mundo, hay tantos TEA como personas en el mundo, que al final cada uno son muy distintos, ¿no? Pero es verdad que de forma general, porque es muy fácil entrar a verte reflejado en el TDAH, sobre todo por un poco el ritmo de vida que llevamos, que ya lo hemos estado comentando y así, las demandas del entorno, todo lo que te pide tu entorno que tú hagas, las personas con TDAH suelen ser muy despistadas, de olvidar
muchas cosas en su día a día, pero no olvidar cosas como te puede pasar, ¿no? Que a lo mejor tú vas más corriendo un día y dices, joder, me he dejado las llaves o no sé qué. No, esto es como sistemático porque tienden a perderse en la secuencia, secuencias largas, como puede ser un día normal en tu vida. Yo quiero hacer esto, no sé qué, y al final, algo muy típico que a mí me dicen en consulta es como, quise hacerlo todo y al final no hice nada. Es como nunca acabas, ¿no? Como eres tan dependiente de tu contexto y tan dependiente del entorno, ¿no? Que a lo mejor estás limpiando y dices, uff, pero yo tengo que guardar no sé qué. Y cuando estás guardando no sé qué, estás diciendo, ay, que no he hecho lo otro y te vas al otro. Entonces como que saltan mucho, ¿sabes? Vale. De una cosa a otra. Yo diría que eso es importante. Sí, yo también diría que eso es muy importante. Ahora también diría, y lo pondría más en un contexto sociocultural, porque al final no tenemos que olvidar que nos movemos en una cultura occidental y por lo tanto nuestra cultura ya de por sí sentimos ansiedad de base, es decir, tenemos que estar siempre produciendo, si no produces no vales, tenemos que estar siempre manteniendo relaciones sociales, tenemos que estar siempre con ese tengo que o con ese debería de hacer. Entonces, claro, que no se confunda un trastorno del neurodesarrollo como es el TDAH con ansiedad, ¿sabes? Con una ansiedad que todos al final sentimos, porque al final todos tenemos muchas cosas en la cabeza, todos tenemos muchos olvidos, a todos se nos exige mucho, entonces, joder, compartimos y por eso siempre decimos que es muy fácil el entrar en un diagnóstico de TDAH, muy entre comillas, ¿no? Porque Es al muy final... fácil entrar en eso y en ese sentido es verdad que las redes sociales, yo lo noto mucho en consulta, tengo muchísimas valoraciones y consultas por TDAH que al final no siempre son, ¿eh? Porque al final tú me dices, no, es que yo tengo 3 trabajos, trabajo 15 horas al día, tengo a mi Claro, hijo, tengo que cuidar a mi madre, no sé qué, y tú dices, claro, no tienes TDAH, lo que tienes lo que es... tiene. lo que no tienes es vida, entonces, claro, tienes un exceso de tengo que y un exceso de... Joder, entonces, ¿cómo se ve un TDAH? Pues al final yo, por aterrizarlo como antes decías tú, pues sí, se ve como lo que pone en Instagram, pero realmente afectándote de forma muy, muy, muy significativa a tu A tu vida, día a día. afectándote al ámbito sexual, afectándote al ámbito de pareja, afectándote al ámbito laboral, pero Consumo de algo sustancias. grave, consumo de sustancias, o sea, algo que va un poco más allá, quizá. ¿Vale? Entonces yo pienso que es así como se ve un TDAH y el por qué muchas veces caemos en ese error de tengo TDAH. Bueno. Claro, y también porque, como decías tú, Samu, el tema de la capacidad, ¿no? De que a lo mejor estamos sobreexpuestos, ¿no? Y yo reflexiono últimamente mucho por el tema del estilo de vida y demás, hasta qué punto no estamos sometidos a más de lo que podemos o diferente, porque a lo mejor hablabais antes de las áreas del cerebro y demás, y a lo mejor estamos excediéndonos en trabajar un área del cerebro concretamente, ¿no? Ahora el tema de la dopamina y demás, que se habla mucho y más, y a lo mejor estamos olvidando de usar otras partes, ¿no? Hay un término que es lo que dejas de usar lo pierdes, ¿no? El lose it or lose it, ¿no? Y al final, bueno, pues yo reflexiono mucho sobre eso y al final me doy cuenta de que andamos, Rafa y yo, que andamos también en una línea muy del cuerpo, ¿no? De trabajarnos la parte física, la parte de la respiración consciente y demás, en una línea en la que a nivel de educación también hemos perdido la parte muy manual, la parte muy de desarrollo creativo y demás, que tú comentabas también. ¿Y hasta qué punto condiciona? Porque ya os digo, en la parte física, por ejemplo, el tema de educación física y demás, que uno se echa las manos a la cabeza, decir, realmente cuidamos el cuerpo, ¿no? Y los niños al final tienen una necesidad energética, pienso yo, que tienen que cumplir, que creo que es propia genéticamente del ser humano. No sé hasta qué punto nos estamos modificando y evolucionando en ese sentido. Ahí ya me pierdo. Pero creo que a lo mejor, en vez de que haya un exceso de, no lo sé, de personas con energía, de niños en este caso, a lo mejor lo que hay también es particularmente niños con poca energía y apáticos y parece que eso es a lo mejor lo normal y se está diagnosticando, no sé, ahí quiero un poco... Joder, claro, o sea, bueno, al final, Laura, tú decías antes que tú no ves el TDA sin TDAH, o sea, que no haya un déficit de atención Sí. sin ese componente de hiperactividad.
al final con esa sobreexposición, sin potenciar mucho partes como la creatividad, sin atender tanto al cuerpo y demás, pues obviamente ahora los niños son como, están delante de las pantallas y es como, parece que están muertos. Entonces, claro, a lo mejor no es que haya un TDA, ¿sabes? O sea, no es que haya un TDA, es que el estilo de vida que se está teniendo, pues en épocas críticas como puede ser, por ejemplo, la infancia o la adolescencia, claro, es que están llevando a que tú no desarrolles, por ejemplo, pues tu atención, tu control inhibitorio, tu sistema inhibitorio y ciertas funciones cognitivas que son como súper importantes. Entonces, sí es cierto que hay niños como, joder, ¿están aquí o no están aquí? Es como muy Claro. pasivo. Eso se ve muy bien en consulta cuando tú haces la evaluación neuropsicológica y se ve mejor todavía cuando el niño empieza tratamiento y de repente mejora muchísimo. Los niños que no tienen una patología de base, una alteración en el neurodesarrollo de base, no mejoran tan rápido. A lo mejor tú lo que tienes es un retraso en el neurodesarrollo porque tu contexto no ha sido tan estimulante como Ahí debería haber está, que sido. es lo Entonces, que estás ahí diciendo sí tú, que se claro que ve sí. muy bien, ¿sabes? De cuando tú a un niño le das lo que necesita de movimiento, de creatividad, de no sé qué, y tú ves que mejora muy rápido, tú dices, vale, quizás esto es que no es realmente un trastorno en el neurodesarrollo, o directamente no lo diagnostican, ¿no? Sino que tú dices, vale, a ti te hace falta estimular esa parte, venirte un poco, tal, y también conecto esto un poco con lo que he dicho antes, ¿no? De que la cognición es imperfecta y si nos valoraran a cualquiera de nosotros, algo te van a sacar seguro, lo que la cosa es que sea significativamente incapacitante en tu día a día, como para yo tener que ponerte la etiqueta de TDAH. Porque tú no puedes funcionar en tu día a día sin que yo te eche un cable desde fuera, ¿no? Entonces, sobre diagnóstico sí, también se ven muchos retrasos, ¿no? En el de madurativos por el tema de pantallas, de que los padres no tienen tanto tiempo para pasar con sus hijos, se limitan las salidas al parque, se limitan, verá, Temas educativos, como sí, habéis dicho tienen muchos antes, etcétera, deberes etcétera, y sí, tienen sí. que estar todo el rato, entonces influye, es que es un tema muy difícil, es como hay muchos matices. Y en este contexto de personas con hiperactividad, con TDAH, personas que aparentemente pueden parecer que tienen TDAH, pero lo que tienen es demasiada ansiedad, demasiadas cosas en la cabeza, ¿existen intervenciones neuropsicológicas que se puedan acompañar también o que se complementen con ese trabajo emocional? O sea, sí. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Para mí es súper importante. Bueno, yo creo que lo he comentado anteriormente también, pero Samu y yo compartimos algunos pacientes, algunas personas que vienen a nuestras Consulta. consultas, porque yo me centro más en atender esa parte de estimulación, de compensación, de rehabilitación un poco en el día a día. Y claro, todo esto, ¿no? De que quizás a veces provoca frustración, pero yo bromeo mucho con ellos, ¿no? De decir, venga, aquí tú vienes aquí a sufrir, que te voy a putear, porque al final yo diseño las ejercitaciones en base a lo que a ellos les cuesta trabajar. Entonces, siempre acaban como muy cansados, porque al final yo les estoy dando caña a lo que ellos tienen peor en realidad, ¿no? Entonces, toda la parte emocional que desata este tipo de cosas y cómo esto se relaciona también con su contexto en el día a día a nivel familiar, a nivel relacional. Yo no me meto en esas cosas, además intento ser cuidadosa de no pisar a mis compañeros de la psicoterapia, ¿no? De yo recojo sus emociones, las acompaño, pero no intervengo nunca en ese sentido. Entonces, para mí él es de muy, muy, muy buena ayuda porque al final atendemos, yo creo que de forma más integral, ¿no? Las necesidades de la persona en todos los contextos. O sea, yo lo veo totalmente igual y bueno, eh, a ver, esto ya es más opinión personal, pero es verdad que con el desarrollo de la neurociencia creo que habría que tener, los psicoterapeutas deberíamos de tener quizás un bagaje más amplio en ese sentido, porque al final muchas veces intervenciones que tú dices, joder, este caso, que por ejemplo es ansiedad, o sea, se está trabajando ansiedad. De ansiedad, el mismo trabajo que yo estoy haciendo con esta chica o con este chico, si yo lo llevo con otra persona,
funcionaría. O sea, hay muchos matices, hay, bueno, con una persona te ajustas de una forma, con otra de otra, pero al final tú dices, joder, ¿por qué no funciona? Al final puede que no esté funcionando porque haya un trastorno del neurodesarrollo de base, pues sea TDAH, sea autismo. Entonces, claro, sí que ahí yo pienso que el profesional, el psicoterapeuta, tendría que tener esa formación o esa información, mejor dicho, para poder identificarlo lo antes posible y, joder, al final para no alargar ni el sufrimiento de la persona ni alargar la terapia más de la cuenta y al final, joder, son intervenciones que se complementan al 100%, o sea, al 100%. Porque al final luego también entra el tema que hemos hablado al principio, sobre ansiedad, sobre frustración, y es como, bueno, pues sabiendo que tú tienes este diagnóstico, bueno, vamos a empezar no de cero, pero sí vamos a desacelerar un poco y oye, vamos a ir más poco a poco, ¿sabes? Entonces así se evita la frustración, la ansiedad y se puede trabajar pues tanto lo emocional como el aspecto más de la neuropsicología. Claro. Así que se Y a complementa. nivel, por ejemplo, de cara al futuro, que cada vez el ritmo de vida parece más alto, yo creo que un día vamos a tener que dar un freno así de golpe. La pandemia. Total. La pandemia fue una La gran pandemia, oportunidad. con la pandemia. Ese tren no lo cogimos, ese tren lo dejamos pasar a lo mejor. Pero a nivel de cómo estamos transformando la sociedad y de cara al futuro, cada vez más información, la información más en la cara, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿creéis que a nivel psicológico va a ser más complicado el futuro? Uf, es que aquí hay muchos Matices, factores, o muchas sea, variables distintas. porque al final la pregunta también es, ¿el presente es más complicado a nivel psicológico que el Hace pasado? 20 años, hace 100, yo sé. Bueno, pues sí, no, porque al final aquí está el tema de la información, de la sobreinformación, que quizás estamos expuestos a sobreinformación, está otro tema que es el que parece que tenemos ciertas necesidades más básicas cubiertas y por lo tanto podemos centrarnos más en las emocionales y eso hace que cuanto más ponemos la lupa en lo emocional, más complicado es, pero en realidad si seguimos por esta línea, pues puede ser que sea más o menos, que ocurra lo que ha pasado años atrás hasta ahora y que sea pues más complicado por el tema del exceso de información. Aunque no sé yo si las necesidades básicas hoy en día están tan cubiertas como antes, o Lo sea... mismo no. Y a nivel de TDAH, que comentabais el tema también de la atención y demás, al final, no sé, parece que la dispersión de la atención es un poco siempre la insatisfacción de nuestra vida en el presente, ya sea a nivel laboral, a nivel familiar, en muchos contextos, ¿no? Y que al final es la forma de buscar una satisfacción, un placer, evadirnos de la realidad quizás, ¿no? A ver, yo en el tema atencional creo que sí, que va a haber un momento en el que tengamos que echar el freno con el tema de las tecnologías y con el tema de el cómo vivimos hoy en día. Pero me parece que es que, joder, la tecnología ha avanzado tan rápido, por ejemplo, o lo cultural ha avanzado tan rápido que no nos ha dado tiempo a saber a lo que nos enfrentamos. O sea, que esto es como el tabaco. Los primeros años el tabaco era bueno, se fumaba en las consultas de los médicos. Luego se ha visto que a nivel de salud Por lo no que sea, va. no. Entonces yo pienso que tanto el ritmo de vida que llevamos como pues, yo creo que el problema que hay con las nuevas tecnologías o que va a haber, o que se va a descubrir que va a haber, pues pasará como el tabaco, que tendremos que poner una serie de restricciones y llevarlo más a rajatabla, porque me parece un problemón en cuanto a la atención, en cuanto al desarrollo de otras funciones cognitivas, en cuanto al desarrollo de la paciencia, en La cuanto al tolerancia a la desarrollo frustración. tolerancia a la frustración, La cultura de la ansiedad, inmediatez. todo el tema de cómo estamos acostumbrados a la dopamina y demás. Yo pienso que el futuro en ese sentido se viene se viene Potente. se viene potente. No sé tú qué piensas Yo desde la soy de acuerdo neuropsicología. contigo. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. No tengo mucho más que añadir. Lo Claro, has hecho muy bien. ¿cómo lo veis vosotros también? O sea, O sea, yo creo que estamos en un punto en el que estamos apuntando, desde la historia de vida de siempre, se ha tendido más a culparlo de fuera, a centrarte más en lo de fuera. Sí que es cierto de que ahora estamos en un punto en el que no miramos casi nunca, por no decir nunca, hacia adentro. Entonces, sí, sí. aquí ya aprovecho y os lanzo una doble pregunta, que es, viendo toda esta tendencia de no mirar dentro, no reconocer las emociones, no ver cómo nos afectan,
todos esos impactos emocionales que nos pueden afectar de nuestra familia, del trabajo, de todo esto que estamos evitando con la atención en la tecnología, en toda esa dopamina y demás. O sea, ¿qué importancia tiene tanto reconocer esas emociones para tenerlas en cuenta y para evitar otros futuros impactos emocionales, por ejemplo? Y desde la neuroplasticidad, ¿cómo se enfrenta ese tema? A ver, yo estoy de acuerdo en que la atención ahora mismo está muy fuera y eso hace que al final evitemos pues entrar en contacto con emociones negativas, pero no solo eso, no solo en un terreno emocional que me parece súper importante, el hecho de pues aprender a, ya no reconocer, sino aprender a tomar contacto con ciertas emociones que nos pueden producir más malestar o que la cultura dice que son como malas, ¿no? Pero es que luego también hay otros procesos que son súper importantes y que solo están si tú miras hacia adentro. Es decir, solo están si tú te aburres, por ejemplo. Que es lo que no nos permite hoy en día ni la sociedad ni las nuevas tecnologías. Pues yo qué sé, la creatividad, por ejemplo, ¿sabes? O el razonamiento lógico o la resolución de problemas, el La afrontamiento. generación de alternativas. Claro, o sea, solo están si tú miras adentro, por lo tanto, pues es el caso de lo que hablaba con el tabaco antes, ¿no? Que sí, que esto es bueno, esto me parece que me relaja la ansiedad y que hace que tal y que cual. Las tecnologías son buenas, me distraen, me dan información. Sí, pero es que a veces tenemos que dejar de ver información en lo de en las nuevas tecnologías o en el futuro, por ejemplo, y empezar a mirar un poco más En ti. hacia adentro. Sí, sí. ¿Cómo lo ves? Eh, Exactamente. es que, o sea, tengo un poco más que añadir, la verdad. En realidad, desde la neuropsicología es un poco todo lo que hemos estado hablando de la sobrecarga, la sobreestimulación, el tema de la atención y así. Es verdad que evitamos muchísimo eso de no hacer nada, ¿no? O de no estar produciendo, no estar avanzando en ciertos sentidos. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que no se avanza, por ejemplo, en cuanto a un desarrollo personal, ¿sabes? Me parece que es lo que más atrás se queda que Sí. por donde iba tu Sí, pero eso no pregunta. está del todo, no encaja con los valores de una Sí, sí, claro. sociedad occidentalizada, capitalista, no sé, llámalo como No, quieras. no, totalmente. Tú has venido aquí a trabajar. Sí, sí. Y luego has preguntado también por el tema de neuroplasticidad, perdón, que si puedes repetir O sea esa que pregunta. cuando tomamos conciencia de estas emociones, en las pocas veces que miramos hacia adentro, ¿cómo influye la neuroplasticidad para ese aprendizaje, para esa aceptación y cómo se abordaría desde ese punto? Es que, es que es muy difícil lo que me estás preguntando. A ver, la neuroplasticidad influye en todos los aprendizajes que nosotros hacemos de cualquier tipo de forma independiente, ¿sabes? Al final es algo que nos ayuda a poder adaptarnos al medio y aprender cosas nuevas y ponerlas en marcha y ser más funcionales en el día a día. Yo de neuroplasticidad suelo hablar más cuando hay un daño cerebral adquirido, una pérdida de función, que hay que rehabilitarla, que tal. Que es importante, sí, pero es igual que el tema de la dopamina, ¿no? Que ahora todo el mundo está hablando como un montón de la dopamina. No son absolutamente determinantes, son importantes, una de tantas variables que influyen en esto. Al final, yo pienso que es súper importante no ser reduccionistas con la neurociencia. La neurociencia es muy útil, nos da mucha funcionalidad a todos, nos permite aprender, adaptarnos, avanzar a nivel de ciencia, pero ni todo es culpa de la dopamina, ni todo depende de la neuroplasticidad, ni todo es absolutamente, ojalá, de verdad, es que ojalá fuera tan fácil entender el cerebro desde ese punto, porque al final sí o sí tenemos que tener en cuenta el contexto, sí o sí tenemos que tener en cuenta el funcionamiento a nivel cognitivo de la persona, sí o sí tenemos que tener en cuenta, en el caso, por ejemplo, del daño cerebral, dónde está el daño, cómo se ha producido el daño, cómo está evolucionando el daño. Al final influyen tantas variables que para mí, como neuropsicóloga, es muy difícil darte una respuesta concreta a esa pregunta. Para mí, como psicoterapeuta, la neuroplasticidad juega a favor. O sea, en el sentido de que es cierto que si desde pequeñitos, desde pequeñitas, pues tenemos estos hábitos, nos miramos hacia adentro y demás, no aprendemos a tener una buena gestión emocional. La neuroplasticidad juega a favor porque al final, bueno, los estudios lo que indican es que el cerebro es plástico prácticamente a cualquier edad. O sea, entonces
vale, o sea, deja de serlo, No, entiendo, no. cuando se produce un Siempre es envejecimiento, pero es plástico. plástico. Entonces, en ese sentido, pues a mí lo que me aporta es esperanza, ¿sabes? De cara a un futuro, si nos damos cuenta, si identificamos lo que estamos haciendo mal, si empezamos a, ya no sé si la palabra es restringir, ciertos hábitos o ciertas conductas, pero sí que si hay un movimiento social a favor del cambio en ese sentido, pues pienso que hay esperanza en cuanto a que el cerebro vuelva a adaptarse a saber ser más inteligente emocionalmente, a mirar más hacia adentro y a reactivar procesos, pues como hemos dicho antes, en cuanto a creatividad, en cuanto a manejo de frustración y demás. O sea, a mí me parece que la neuroplasticidad es la esperanza del momento que estamos viviendo. Siempre es, a ver, siempre es la esperanza. Lo que yo no quiero es Ujú. que se Sí, entienda claro. que Ujú. solo depende de Sí, eso. no, O no, no, sea, claro que no, claro que no. O sea, es importante, por supuesto, complicado. porque sin neuroplasticidad, en fin, pues ya está, ¿no? Pero yo no diría que es como Sí, lo sí, único, claro ¿sabes? que sí, Como es claro que sí. mucho más complejo. De verdad es que yo Ujú. necesito que cale este mensaje en todas las personas que nos oigan, ¿no? Que al final no puedes apostarlo todo a una ficha en psicología. Sí, sí, total. Ujú. Claro, os quería lanzar una pregunta. A nivel de psicología, con los pacientes y demás, ¿hasta qué punto creéis que empodera a las personas el tratamiento luego psicológico, terapéutico también y demás? Porque hay veces que se da la sensación, ¿no? Digamos, sociocultural, política y demás, de que es cierto que la psicología está aportando mucho a nivel de autoconocimiento, efectivamente, y lidiar con traumas, con todo y demás, pero por otra parte parece dar la sensación por un sector de que llega a condicionar y limitar a personas, no sé si por el estilo de vida también, no sé si a nivel personal, hasta qué punto creéis que está empoderando a la gente o lo puede llegar a estar limitando y según qué tipo de persona, un poco para hacer un balance. A ver, a mí más que tipo de persona me parece que el momento vital por el que pase la persona y el modelo psicoterapéutico desde el que se intervenga. O sea, porque al final pienso que hay modelos terapéuticos que pueden favorecer más el crecimiento y el desarrollo personal por un poco la visión de la persona que tienen esos modelos terapéuticos o cómo se interviene desde esos modelos terapéuticos. Y bueno, entonces si una persona que está pasando por un mal momento pues acierta con un terapeuta que pues no sé, no encaja el cómo el terapeuta ve tiene la visión de persona y demás, pues me parece que hay un problema. Igual que si hay una persona que está buscando más un desarrollo personal y da con un terapeuta cuyo modelo tiene una visión de la persona más negativista, por así decirlo, pues ahí hay un problema, porque tú has ido a desarrollarte personalmente, pero has dado con una persona que no encaja con lo que tú vas buscando. Entonces, en ese sentido, pues me parece que ese descubrimiento puede acabar en algo muy malo. A ver, ¿cómo combatir esto? Pues al final teniendo más información o los terapeutas siendo más transparentes desde dónde intervenimos. Pero me parece una pregunta muy interesante porque hay personas que van a... Oye, voy a terapia porque quiero buscar un desarrollo personal y se van el mismo día diciendo, hostia, no sabía que tenía 3 millones de traumas y al final eso hace que vivas pensando que tienes un trauma, por lo tanto, que empeore. Quizá Entonces... también eso, el estar, complementarse, ¿no? También con un terapeuta más adecuado a ti, ¿no? Y Exactamente, demás. un terapeuta más adecuado a ti. Que luego quizás esos terapeutas que tienen una visión más negativista de la persona pues pueden también encajar con diferentes problemáticas o con diferentes personas y estupendo. Pero es interesante la pregunta porque creo que ahí estamos cometiendo un error. Ujú. Claro, aquí llegamos a un punto en el que realmente, hablando para reducirlo al máximo, sería encontrar la persona, el terapeuta, la herramienta perfecta para lo que a ti te ocurre. Ujú. ¿Qué pasa? Que si estamos en un momento en el que yo creo entender que tengo un problema y voy a un terapeuta, Ujú. que vamos a suponer que encajo bien con él o con ella y que me está ayudando bastante, pero como tú bien has dicho, me ha destapado que mi problema quizás tiene otras ramificaciones que encadenan en una multitud de problemas, creo que esto, aprovechando también la tendencia que está habiendo de nuevas pseudoterapias, como las suelen llamar, como es el coaching o otras terapias más holísticas, entonces creo que ahí se pueden destapar un poco en el sentido de que puede quedar como malos profesionales porque quizás no encaja contigo esa herramienta, como tú bien dices. Entonces, la pregunta sería,
¿De verdad casan estos dos tipos de terapia, algunas más holísticas y otras más respaldadas por la ciencia? ¿Son complementarias? Porque A ver, pienso que pueden serla, lo único es que el profesional que se encarga de llevar a cabo la intervención tiene que tener muy claro lo que está haciendo en todo momento, porque no es lo mismo que cuando digo terapeuta, digo un profesional de la psicología que se ha especializado en algún modelo terapéutico con evidencia científica, que abra ciertos problemas o que, por ejemplo, pues te empiece a sacar trauma, pero bueno, es su enfoque, entonces sabe cuándo abrirlo, sabe cómo trabajarlo y sabe cuándo cerrarlo. Y a mí la diferenciación está en que esas terapias más holísticas sepan hacer eso. Ya ahí no sé yo hasta qué punto esas terapias o esos terapeutas tienen la capacidad de saber qué abrir, cuándo abrir y cómo cerrarlo. ¿Sabes? Ahí me parece que está el problema. Me parece que sí que se puede encajar pues más con una persona que va buscando un desarrollo personal, de que no se habla tanto de problemas, sino que se habla más de vamos hacia adelante. Creo que ahí esas terapias pues pueden encajar más, pero por el riesgo que conlleva el hecho de yo sufrir o padecer un problema emocional grave, digámoslo así, y que el profesional con el que yo me enfrento no sepa cómo gestionarlo una vez eso abierto. Yo tengo una postura más radical. Yo tengo una postura más radical. em, Sobre todo en cuanto. O sea, voy a recoger mucho lo que tú has dicho porque me ha parecido muy ilustrativo. A los psicólogos y las psicólogas se nos exige un nivel de formación brutal. O sea, nosotros hacemos 4 años de carrera, un máster habilitante y luego la especialidad, ¿vale? Esos son muchos años de formación en psicología y además de eso necesitamos mucha práctica y mucha experiencia para realmente seguir creciendo un poco así como profesionales. Entonces, mi experiencia personal, yo en algunos momentos de mi vida en los que estuve colaborando con personas en procesos oncológicos y atendiendo un poco a esa población, ahí como que era muy fácil ver terapias como más holísticas, ¿no? Más pseudoterapias. Y yo soy tajante en eso, pero también soy curiosa, entonces yo me entretenía un poco en hablar con estas personas en el rollo de, bueno, ¿y qué has hecho, no? Como para ser terapeuta corporal o cuál es tu recorrido y tal. Y lo que yo me encontraba, y esto es mi experiencia personal, nada, yo hice un curso en no sé qué de 6 meses entonces yo sí me echaba las manos a la cabeza de decir, oh Dios mío, te has venido aquí a abrir heridas de personas que están pasando por un cáncer, te has venido aquí a explicarles cómo funciona no sé qué sin tú realmente saber lo que estás haciendo o cómo puedes recoger o gestionar todo lo que se puede abrir aquí. O sea, me parece como muy tal. Yo en mi consulta me encuentro mucho terapias alternativas o tal que la gente invierte una cantidad muy alta de dinero en este tipo de terapias, pues con imanes o terapias en relación con la alimentación, por el tema de la microbiota y así, que no digo que sean beneficiosas o perjudiciales para los pacientes, pero que al final lo más frecuente para mí es que ellos no noten un cambio significativo, entre otras cosas porque no sea lo que ellos están realmente buscando, sino que estas personas vienen con unas expectativas muy altas en, no, yo voy a hacer esto y mi niño va a mejorar un montón, o yo voy a ser capaz de no sé qué, y la respuesta a esas demandas que ellos tienen no están en esas terapias holísticas. Entonces, para mí, como neuropsicóloga, trabajar con personas con necesidades, con problemas, con patologías, es una responsabilidad tan grande que yo no la puedo dejar en manos de otra cosa que no sea la evidencia científica. Para mí es una responsabilidad como para con mis pacientes, yo no trabajar desde Laura, sino trabajar desde, mira, yo voy a hacer esto contigo porque tengo aquí un estudio de 300 personas que me dice que esto te va a ayudar. ¿Vale? Es una responsabilidad tan grande que yo sería incapaz de decirle, no, tú por la noche échate una gota de no sé qué en la frente y ya verás cómo mejoras. Es como, yo no sé si esto te va a funcionar en realidad. No tengo ningún aval que a mí me diga que esto vaya a ser bueno para ti. Entonces yo soy muy escrupulosa con eso.
que puede funcionar o no, ¿eh? De verdad que al final ya está, yo respeto a todos los profesionales, pero yo personalmente no lo haría. Yo creo que al final sí que es cierto que hay un índice muy alto ahora de que cualquiera es terapeuta y que cualquiera puede curar a cualquiera, y hay muchos cursos también inmediatos, porque al final la inmediatez está visto en general en todos los sectores, ¿no? Que al final en un mes te saca el título de cualquier cosa, ya eres cualquier cosa, pero en general en cualquier ámbito, ¿no? Y al final yo creo que con la terapia pues mucho. Al final mucha gente la busca, pienso, para sí mismo personalmente, y luego al final pues lo quiere enfocar en otro y a lo mejor no tiene la capacitación para hacerlo, ¿no? Es cierto que a nivel de terapias más, digamos, holísticas y demás, pueden ser a veces según complementos como cosas externas y demás, y al final a mí me gusta mucho empoderar a la gente de que es cierto que el ir a terapia y demás te acompañe en todo ese proceso, pero también tiene que ser uno mismo el que coja responsabilidad de ello y el que al final es uno el que tiene que cambiar. O sea, mágicamente no va a haber nada que te cambie la vida ni nada. No somos, yo se lo digo mucho. Efectivamente, No, entonces, no hago milagros, de momento. en ese sentido mandamos de aquí también un mensaje, que la gente haga las cosas con coherencia, sepa dónde se está metiendo, que no, como tú dices, no... Pero bueno, sí, siempre nos gusta ver las cosas de forma completa, de forma con todas las perspectivas, y que todo puede sumar. Yo os quería preguntar un poco de cara al futuro, con todas las problemáticas que estamos viendo y demás, ¿qué cambios sociales creéis, 3, 4 cambios sociales, que podrían favorecernos a nivel psicológico para el futuro? Antes hablábamos del pasado, que os he mencionado también la Edad Media y demás, y digo, a lo mejor quizás antes era más fácil emocionalmente manifestar, liberar, y ahora vivimos lo que decimos, ¿no? Una vida tan rápida que no nos da tiempo a gestionarnos siquiera, ¿no? Entonces, ¿qué cambios haríais de cara al futuro para no tener las condiciones que tenemos hoy en día, psicológicamente? Vale. A ver, a mí me parece que esto también es un tema de base de educación. O sea, yo es que, por ejemplo, creo que es algo que se está cambiando bastante más, pero yo no recuerdo haber tenido ningún tipo de educación en cuanto a gestión emocional o en cuanto a nada de emociones. Yo, o sea, el tema de las emociones, pues o lo he aprendido en mi casa muy de base, o, o lo he ido aprendiendo cuando me he metido en la carrera, pero a mí me parece que tiene que haber un cambio a nivel educativo bastante potente para que ya desde pequeños, pequeñas empecemos con ello. Ahora también me parece que el cambio no tiene que ir enfocado hacia la sobreinformación, que no todos tenemos por qué saber cuáles son todas las emociones que tenemos o que podemos llegar a tener, etcétera, etcétera, que me parece que eso está más en manos de los profesionales, y me parece que, bueno, pues puede ser un segundo cambio, que es como, oye, limitar la cantidad de información que se le da a las personas, en el sentido de que con esto se puede vivir, con esto está bien, mientras que haya información vamos a dejar en manos de los profesionales pues lo que es de los profesionales. Me parece que, por ejemplo, un médico pues tiene mucho conocimiento en cuanto a un ámbito que luego, por ejemplo, nosotros no tenemos o no llegamos a tener, y sin embargo podemos vivir sabiendo que hay unos mínimos o hay una serie de pues aspectos básicos que tenemos que cuidar o que tal, o que funcionan así. Entonces me parece que estas dos cosas juntas pueden ser bastante potentes de cara a mejorar la sociedad. Yo he dicho dos. Me toca. Mi respuesta va más encaminada a lo sociopolítico, quizás, ¿no? Para mí, una de las posibles soluciones para dejar de ir tan acelerados, dejar de tener que hacer tantas cosas o estar tal, es que las instituciones y el mundo laboral y en general el contexto sociocultural te dé tiempo a poder hacer conciliación familiar, poder pasar tiempo con tus hijos, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras, pero que tengas la posibilidad de decir, vale, en este tramo horario no voy a trabajar o no voy a hacer tal porque lo voy a dedicar a mí misma. Esto hoy en día hay un gran porcentaje cada vez mayor de la población que no puede hacerlo. O sea, la psicología está muy bien, las emociones están muy bien, pero no podemos olvidar nunca el contexto y la sociedad en la que vivimos. Entonces,
Si yo no tengo dinero para pagar el alquiler, pues no me puedo tomar un día de descanso para centrarme en mí, identificar mis emociones y no sé qué, porque no como. Es como muy radical, o sea, como muy bruto, pero creo que es bastante Sí, sí. ilustrativo. Entonces, para mí esto es importante. Yo te voy a decir que el tema de la vivienda es un aspecto súper importante que al final genera muchísimo estrés y el tema de la atención a la familia, ya no solo a tus hijos, si los quieres tener o no, sino cuidar a tus padres, si tú tienes 3 trabajos y estás todas las horas del día trabajando, ¿quién cuida a tus padres? Eso no es un estrés, es un estresor muy grande. Entonces, para mí una parte, digamos, ¿no? Porque entiendo que esto es un problema más difícil, de la solución está ahí, en permitir a la gente que realmente pare. Que más que transmitir información sobre emociones, sobre Sí que psicología y todo eso está demás, muy bien, pero que es que si no tienes tiempo, ¿qué claro, que haces? no O sea, sea si tú no tienes tiempo de pasar tanta... contigo... Sí, sí, te bombardeo de información, sino que sea un... Venga, te intento ayudar a que tengas unas condiciones más estables, más de base, y ya tú, si quieres, pues profundizas más en quién eres o en tus Ya, eso emociones o es. en tal, Que vuelvan a estar y demás. cubiertas las necesidades básicas, ¿no? Lo hemos estado hablando antes también un poco. Lo básico, ¿no? Pues la comida, la vivienda, en fin. Mm, Que si no claro. está eso, tú no te puedes centrar en cosas más difíciles o más, digamos, en la pirámide, ¿no? De las Sí, sí. necesidades. Para mí eso es primordial. ¿Y vosotros ¿Qué opináis? qué opináis? No sé si Yo, estabais en modo escucha, de sobre todo. cambio que tenemos en el sentido hacia el futuro y demás, Ujú, hemos estado hablando de la importancia que tiene, evidentemente, lo básico. Lo ujú, básico tanto a nivel de exterior, que tú puedas tener una casa, que todo lo ujú, básico esté cubierto, tu comida y demás, ujú, de tener ese espacio para mirar hacia adentro. ujú, Y yo creo que una cosa súper importante que es cuando miras hacia adentro, de qué manera hablas hacia ti. ujú. Porque estamos en una tendencia a hablar de manera destructiva tanto hacia afuera como hacia adentro. Entonces creo, desde mi opinión, y me gustaría escuchar la vuestra como profesionales, qué importancia tiene la manera en la que tanto hablas hacia afuera como la que te hablas hacia ti mismo. A ver, es que el lenguaje lo es todo al final. O sea, Absolutamente. Lenguaje, pensamiento, lo que la sea. psicoterapia al final funciona por el lenguaje, aunque esto parezca muy reduccionista y muy tal, al final a través del lenguaje construimos realidades. O sea, que yo te diga a ti que eres más tonto o menos tonto, hace que tenga un efecto en cuanto a que tú luego te comportes como más tonto o menos tonto. Pero ahí está el mensaje que tú dices, o sea, no es solo el mensaje que yo te dé a ti, sino el mensaje que yo me estoy dando a mí, importa mucho en que luego yo me comporte como un tonto o no. Por lo tanto, joder, a mí me parece que influye mucho, ¿no? O sea, muchísimo. En ese sentido, Muchísimo. pues también, ¿sabes? Hacer educación con eso me parecería súper importante, pero desde pequeñitos, porque al final ya este mensaje, lo que tú estás diciendo, quizás llega a unas edades que ya es como muy, el lenguaje está muy automatizado, lo tenemos ya prácticamente, es parte de nuestra identidad. Entonces, si eso se hiciera antes, ¿sabes? Si se le diera más importancia, pues me parecería una medida como importante, ¿sabes? De que esa información llegara antes. Ujú. Pues me han pillado, ¿no? Pues no, a ver, yo en ese sentido opino igual que ustedes, que los dos, porque al final el lenguaje, como decía Tolkien, ¿no? El lenguaje es la base, ¿no? A nivel de concepto, a nivel de significado, tiene una profundidad que, por un lado, tiene una profundidad en la que nos podemos identificar con un montón de cosas, nos puede empoderar, nos puede llevar a donde queramos. También tiene una limitación, porque el lenguaje hay cosas que no se pueden expresar con el lenguaje, ¿no? Totalmente, entonces a veces ni una cosa ni la otra, ni quedarnos con el lenguaje, con las palabras que tenemos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de los lenguajes orientales, cómo tienen, o bueno, aquí también los tienen, lo que pasa es que los hemos olvidado mucho, unos significados en las palabras, como puede ser Ikigai, que ahora está muy de moda, como propósito de vida, tal y cual, pues al final que las palabras tienen toda esa profundidad, ¿no? Y, y el hecho al final también de cómo nos hablamos, lo que tú dices, socialmente, la televisión, nosotros, que nos gusta un poco al final a nivel de conciencia, llevar a la gente a que se pare, a que reflexione sobre las cosas, que la contemplación, ¿no? Lo que escuchamos, la música es para echarse las manos a la cabeza, la televisión, lo que se dice, tal y cual, todo eso al final, ustedes lo saben mejor que nadie, influye en el cerebro, al final todo eso es una exposición constante.
Entonces, si la gente de base no se da cuenta de que aquello donde presta atención, volvemos otra vez a la atención, es lo que te está nutriendo, te están convirtiendo en eso donde le pones atención y sigues haciendo lo mismo, por mucho que conozcas, como tú dices, emocionalmente, o por mucho que identifiques, si no cambias tus hábitos, volvemos al estilo de vida, el resto de cosas de alguna forma u otra van a surgir. Así que opino un poco así. Los hábitos al final, el estilo de vida. Lo básico, lo que habéis dicho ustedes los dos. Y yo os pregunto, ahora que estamos hablando de este tema, ¿vosotros os sentís con sobreinformación sobre temas de psicología y demás? ¿Os sentís que la información a la que accedéis está bien? ¿Querríais más? ¿Querríais menos? Y ya no solo para vosotros, sino para otras personas. Yo creo que la mejor manera de confundir a alguien Ujú. es darle mucha información. Vale. Porque si tú das poca, Ujú. es la que hay y la aceptas como tal. Puedes tener un poco un juicio más crítico, ¿no? Depende de tu conocimiento, de tu formación. Pero si tú das 1 o 2, no vas a buscar un 3. Vale, sí, sí. A no ser que Sí, que- existas, pero que no te lo pongan delante. Pero cuando te dan mucha sobreinformación, lo que están generando es, primero, que tengas dudas a cuál creer, a cuál elegir y cuál te puede beneficiar, cuál no te puede beneficiar, y se generan grandes bandos separatistas, creo yo. Es como, esto es totalmente negativo y esto es totalmente positivo. Y como que se pierden los grises, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que, o al menos yo es como lo experimento, yo cojo todo lo que me interesa, lo pruebo y si me funciona, lo practico. Entonces, creo que deberíamos de ser más críticos, como tú bien has dicho anteriormente, de que estamos perdiendo ese tiempo para aburrirnos, para generar la creatividad y ese juicio crítico. Entonces, hay mucha información. Que muchas veces más que información es el pararte y es el mirar hacia adentro y también que empezar a generar desde ti mismo, ¿no? Y eso con el aburrimiento no está. La sobreinformación es como buena, entre comillas, pero a la misma vez pues, puede llegar a ser más de evitar, ¿no? Más de verlo desde fuera en una segunda persona, joder, mírate a ti, a lo mejor desde ahí encuentras más. Claro, yo en mi caso soy una persona muy curiosa, me gusta saber, leer mucho y demás, pero al final lo que dice Rafa, si te lo llevas a la parte práctica, al final, lo que habéis dicho vosotros antes también, hacer lo básico y vivir conforme a ello, no necesitas más. Por ejemplo, lo escuchaba hace poco con el tema de los libros, está genial leer muchos libros y demás, yo ahora ando mucho leyendo de filosofía, Freud también lo he estado leyendo ahora y demás. Y está genial saber más cosas y demás, pero si al final lo poco que lees no lo llevas a cabo, no practicas con ello, no llevas una vida conforme, ¿para qué te sirve leer 30 libros de desarrollo personal si no aplicas ni el primero? Entonces al final, ser práctico, vivir conforme a la naturaleza, conforme a lo básico y la información, para los que somos curiosos, por así decirlo, está genial, pero también el tema de las fuentes y demás, ¿sabes? Que hay gente que está muy formada, lleva toda la vida. Antes hemos mencionado al doctor Mario Alonso Puig, una persona que lleva toda la vida dedicada también, pues me gusta, interesante. Pero hay personas que escriben, leen, publican y demás, pues por escribir, por hacerlo y demás. Entonces, bueno, el tema de las fuentes es importante. A veces el tema, por ejemplo, de leer los clásicos, personas que han dedicado toda su vida o libros que son de espiritualidad, por así decirlo, básico de toda la vida, antes que leer por leer, formarte por formarte y demás, no sé. Entonces, muy, muy simplista, intento ser sencillo ahí con eso. Bueno, chicos, vamos a empezar por una fase del podcast que nos encanta, que son unas preguntas cortas, pero que no necesariamente tiene que ser una respuesta corta, ¿vale? Y la primera sería un hábito que vosotros creéis que es recomendable tener o que es básico tener para tener una vida Vale. plena. A ver, yo ya que estamos con el tema de la neurociencia y antes creo que lo decíamos detrás de las cámaras, que es algo que yo también estoy intentando mucho volver a ello porque también está muy conectado con que el ritmo que llevamos es como que te lo corta y demás, es el deporte, pero no lo quiero decir como decía antes, ¿no? Que era como, parece que los psicólogos siempre recomendamos deporte como un, yo qué sé, ¿sabes? Como toma el recetario. La neurociencia al final me parece que hace poco tiempo salió, no sé, creo que es el mayor metaanálisis, creo que de la historia. En cuanto a este tema, lo que relacionaba era que el deporte, cuanto más intenso sea, más reducía la cantidad de la intensidad de la sintomatología depresiva, por ejemplo. Entonces,
El mensaje es deporte desde un psicólogo y no porque sea psicólogo y el deporte esté bien, sino porque parece que la evidencia científica nos lo indica. Y bueno, al final es la neurociencia la que nos lo ha indicado por conectar un poco todo, y más en la vida que tenemos, que llevamos hoy en día, que es como muy sin sentido a veces y demás. Hay que meter eso si queremos reducir pues el estado de ánimo bajo, o sea, si queremos subirlo. Para mí un hábito. Realmente yo pienso que los hábitos que elegimos como vías de escape, como formas de regularnos emocionalmente y así son como muy personales y realmente desde mi posición no sabría cuál recomendar, así que voy a hablar de los míos. Para mí, la creatividad, o sea, yo soy una persona muy creativa, me encanta el arte y me muevo un poco por ahí. Entonces, pintar, por ejemplo, yo me gustan las acuarelas. Para mí pintar me regula muchísimo a nivel emocional, es absolutamente liberador para mí. La música, escuchar música, yo soy muy de ir a conciertos de música en vivo, o sea, me encantan. Son liberadores para mí, me resetean completamente. Escuchar música que acompañe a mis diferentes estados emocionales me ayuda mucho a entenderme a mí misma, a pasar tiempo conmigo. Entonces, el hábito que yo recomiendo, un poco en conclusión, es buscar cosas que te hagan sentir esa sensación de liberarte, de esto lo hago por mí, no estoy obligada a hacerlo por ningún motivo, encuentro calma en esta actividad y así. Qué bueno, qué guay. Sí, sí. El aburrimiento también, ¿no? El O sea, para hacer aburrimiento. todo eso Hombre, ahí se claro, para necesita aburrimiento, al final se necesita... plasmar tus emociones, por ejemplo, de forma visual. Yo soy una persona muy visual, a mí me ayuda muchísimo, pues cuando estoy triste, en fin, un poco ahí. Al final tener también herramientas, lo que tú dices, saber cómo a cada uno le sientan bien mejor una, otra, se adaptan mejor a ti y demás, porque al final no todo el mundo tiene que hacer todo, ni mucho menos. Y bueno, está guay eso, tener ese ratito de descubrimiento y aprender a aburrirse, como habéis dicho, Total. que cuesta. A mí el primero muchas veces, quiere producir, quiere hacer esto, y yo, que hay días que te tienes que tirar así en la playa. En sofá y- Sí, sí, total. Totalmente. Vale, pues vayamos con una virtud humana que destacaríais. ¿Pero de nosotros mismos o en general? Bueno, en general, En o general. puede ser también... por Sí, nosotros. bueno, es una buena pregunta. Una que tengáis vosotros que destaquéis, que os guste tener, y otra que creéis que debería de tener la humanidad para crear un espacio mejor. A mí se vienen como dos. Lo que pasa es que una la meto más en un contexto familiar y otra introduzco más o en un contexto de la parentalidad y la otra más en un contexto más social. Me parece que la que va en el contexto social es el reconocer, o sea, no el reconocimiento a los que tenemos a nuestro alrededor, porque al final no nos damos cuenta de lo importante que es muchas veces el que yo te diga a ti algo que tú en lo que tú eres bueno, o que tú haces bien simplemente o tal, porque me parece que tiene un efecto tan potente en los demás que muchas veces nos encerramos en, joder, ¿por qué a mí no me llega ese reconocimiento? Te estás olvidando de que los de tu alrededor también necesitan. Eso tiene un efecto muy potente. Y luego también el pedir perdón, que es como... me parece que últimamente lo estoy viendo mucho en consulta y es el que un padre pida a un hijo perdón tiene un efecto como súper potente, porque es como estamos creando una sociedad muy orgullosa, muy tal y muy... Joder, pues yo también me equivoco, yo pido perdón y me parece que tiene mucho efecto en un contexto familiar y también en un contexto social, ¿sabes? Que tal y como vivimos hoy en día, que alguien se pare, te pida perdón y diga, joder, mira, luego la he cagado, me parece que también es súper sano, por ejemplo. Yo he crecido mucho por la educación que he tenido en una frase que para mí es como quizá uno de mis mantras, de no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, esa base no de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de intentar ver la vida desde los zapatos de la otra persona. Para mí eso es una virtud, pero me has inspirado. Y lo voy a enlazar con lo que tú has dicho. Y también para mí la empatía pasa un poco por utilizar el lenguaje, ¿no? Que hemos estado hablando también de él, de una forma positiva y constructiva hacia los demás, ¿no? Hacia los demás.
por ejemplo, decir cuánto quieres a alguien, ¿no? Como algo así como, uff, no voy a decir te quiero, qué intensa, no sé qué. Y a lo mejor es súper importante decir te quiero a las personas que tenemos alrededor. Para mí es quizás de los mejores refuerzos o de las mejores cosas que puedes decir a los demás. O alguna amiga, algún amigo, tu pareja, tu familia que haya conseguido algo que, joder, pues estoy orgulloso de ti, como potenciar, ¿no? Esa expresión emocional a la vez que esa empatía, ¿no? Con los demás, porque como tú has dicho muy bien, somos un gran reforzador para la gente que queremos y muchas veces parece que se nos olvida, ¿no? Ser expresivos y expresivas en ese sentido. Vale. Como curiosidad, ¿un libro o una película que haya tenido algún impacto en vosotros? Yo también, bueno, pues ya aprovechando que el episodio va por temas de psicología y demás, recomiendo el libro de Christine Neff de Sé amable contigo mismo. No sé si lo habéis escuchado o leído. Pues te va a gustar. Va mucho, es cierto que se encaja mucho en una perspectiva de mindfulness y demás, pero a mí me impactó ese libro porque es la primera vez que yo escuché hablar desde una posición de la neurociencia de la autocompasión. O sea, entonces a mí me despertó no sé, algo muy nuevo. Para mí fue descubrir algo que tal, y además ella lo que propone es cambiar la autoestima por la autocompasión. Y de hecho te pone todos los estudios en el libro sobre el por qué hacerlo y el por qué la evidencia científica lo apoya, y me pareció brutal el hecho joder, vamos a parar de pensar en términos de autoestima, que es algo muy complicado y es algo a veces muy traicionero, y vamos a mirar más por la autocompasión y por el ser amable con nosotros, con nosotras mismas, como todos lo que hagamos. Pasará. Así que a mí Validarlo también y Ujú. demás. El otro día reflexionaba así brevemente, digo, que cómo nos damos los humanos con el tema de los errores, el fracaso, tal y cual. Y pensaba yo el otro día, viendo los pájaros, estaba viendo los pájaros y digo, los animales no se equivocan. Y digo, reflexionando, digo, yo creo que se equivocan, pero ellos lo que tienen por equivocación, por fallo, por así decirlo, biológico, llámalo como quieras, no es para lo que nosotros es un fallo, etimológicamente hablando, como visión y demás. A lo mejor los animales se equivocan y es un cambio, simplemente cogen otro camino, ¿no? Nosotros fallamos y ya te condiciona, ¿no? Entonces, esa parte de la psicología que a lo mejor los animales pues no la tienen, simplemente siguen como el agua, ¿no? A lo mejor tiene un camino otro, pero siguen, pues eso me ha gustado, Guay. así que habrá que apuntarse el libro. Eso me parece interesante. Me parece muy interesante lo que has dicho, la verdad. Yo nunca me lo había planteado. Los animales. Me toca decir libro, ¿no? Yo O voy a película. recomendar. Película, No, ¿no? yo Es es que sí, yo soy más de leer. Vale. Yo no soy muy cinéfila y además no me preguntéis nombres de actores ni nada de eso, que se me olvidan las pelis que he visto, es un desastre, de verdad, ¿eh? Yo soy más de libros. Y voy a recomendar un libro que se llama Incógnito, Las vidas secretas del cerebro, porque me lo regalaron cuando empecé la carrera. Aún no sabía que quería ser neuropsicóloga. Y para mí fue absolutamente revelador porque el libro te ofrece una visión neurocientífica de la realidad sociopolítica y cultural. Yo tengo que decir que también soy una persona que me gusta mucho la política, entonces como que mezclaba dos intereses bastante potentes para mí y me pareció muy, muy, muy interesante cómo explicaba desde el punto de la sociología, de la antropología, cómo funciona nuestra sociedad y le daba un componente cognitivo bastante interesante. Entonces yo, al que le haya gustado la neurociencia, recomiendo ese que es chulísimo, la verdad. Nos lo apuntaremos en los libros. Guay. También lo dejaremos en la descripción Bueno, para que la gente lo pueda encontrar. Y seguimos un referente que igualmente haya marcado quizás un antes y un después o que os haya hecho cuestionaros ciertas cosas, ciertas áreas de vuestra vida que las haya mejorado. Mm, puede ser tanto a nivel externo como una Sí, sí. persona más de, yo Sí, qué sé, sí. de redes y demás, como una persona Sí, sí. más cercana a vuestra. Yo es que de verdad que cada vez que me hago esta pregunta siempre miro atrás y pienso que he ido cambiando mucho de referente, pero que no han sido ningún tipo de persona que sea famosa pero no solo en cuanto a redes o en cuanto a actor, actriz o tal, sino también, o sea, ni algún investigador, ni escritor, etcétera, etcétera.
No, simplemente han sido personas muy de mi entorno, muy cercanas a mí, desde familiares hasta profesores, hasta pues, pareja o hasta... Y creo que eso me ha, no sé, siempre el tenerlo desde tan cerca, me parece que el tener a tus ídolos tan cerca hace que puedas crecer mucho más porque es como, joder, tienes el ejemplo súper cerquita. Y es que, o sea, lo digo con total sinceridad, ¿eh? No, no tengo una persona ahí... Y tenemos además maestros en todos lados, realmente. O sea, tanto en nuestro entorno como por la calle y Sí, demás. sí. Si somos conscientes y nos paramos, tenemos maestros en cualquier lado. Desde el panadero, el primero que está por la mañana, Total, sí, sí, en cuanto hasta a hasta el lecciones último. de amabilidad y de tal, hasta... Sí, sí, entonces, Así que pues ha ido un poco por ahí. me gusta, me gusta. A mí me cuesta encontrar un referente en concreto porque para mí a una persona, digamos, famosa o de dominio público es como que me cuesta mucho más conectar con ellos o con ellas que si, igualmente como tú lo has dicho, que si lo tuviera como más cerca o fuera alguien de mi entorno directo. Para mí, mis referentes, honestamente, siempre han sido mis padres. Creo que son los mejores referentes que puedo tener. Ellos me han enseñado muchas cosas positivas. También tienen su fallo, como todo el mundo. Igual que cualquier Pero otro ídolo. total, Lo que total, pasa es que esos otros ídolos más lejanos no vemos esos total. fallos. Pero creo que si tuviera que elegir referentes, serían mis padres. Tanto mi madre como mi padre. Es súper interesante esto porque es cierto de que cuando pensamos en la palabra de un referente, siempre quizás te vas a un ídolo, ¿no? Que está Alguien lejano. inalcanzable y tal. Ujú. Y en mi caso personal, por ejemplo, estoy mucho con Miguel de a nivel reflexivo. Yo tengo un perro, ¿no? Y muchas veces pienso, digo, joder, es que si tuviéramos ese contacto, esa naturalidad, él llega, se despierta, se estira, no se cuestiona si es un árbol, es una planta, no, él sabe que es un perro, es como, parece una nimiedad, pero las personas tendemos a identificarnos con cosas Ujú. y a perder nuestro foco de quién realmente somos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y él tiene un amor incondicional que no guarda rencor y es lo que es, o sea, tú lo ves y es lo que es. Entonces, es inspirador ver cómo seres o seres humanos pueden llegar a esos puntos, ¿no? No tienes por qué buscar un referente No, que no. sea súper famoso o tal para tener tanta importancia sobre ti. Yo creo que al final vas recogiendo, ¿no? Como a lo largo de tu vida encuentras muchas personas distintas o tienes contacto con personas diferentes a nivel de famosos, deportistas, políticos, no sé qué, no sé qué, y al final tú vas como recogiendo, o al menos yo me encuentro a mí misma en ese punto de, ojo, pues mira, esta característica de esta persona me gusta, me gustaría remar, ¿no? Hacia allí, o al menos yo interpreto, ¿no? En función, en el caso de los famosos, a lo que los medios me acercan a esa persona o en una entrevista o no sé qué. Entonces, quizás más que un referente, coges trocitos, ¿no? De cada persona que hace algo significativo para ti o que ha tenido un papel importante en tu vida. Es como, no te quedas con la totalidad, te quedas con aquel día en que tu amiga te dijo que tal y tú dijiste, ah, ojalá ser más como ella, ¿no? De mira lo que me ha dicho, qué bonito, me ha venido también. O aquello que te dijo tu madre cuando estabas triste, de tal, de, jo, pues me gustaría poder ayudar a alguna persona igual que me ayudó a mí mi madre, ¿no? En el momento que estaba tal. Entonces yo creo que eso, que al final vamos cogiendo, ¿no? Pedacitos de personas que son significativas. Esos momentos, además, como tú dices, Laura, que son de, llamémoslo, lucidez, de estar simplemente consciente, pausado, como he dicho antes, y que al final de ahí sale la parte más humana, pues al final, como tú dices, también son la parte más humana. Amor incondicional también, sin plantearte las cosas, como dices tú, de los animales, que al final los animales también son grandísimos maestros que sin plantearse las cosas actúan de forma natural. Pues si fuéramos así más a menudo, seguro que Más, todo sería diferente. más niños al final. Sí. Totalmente. Vale, ahora preguntaros por un propósito de vida, ya sea a nivel también personal, si queréis, como proyectos personales, objetivos vuestros, como a nivel social, no sé, como lo queráis enfocar. A mí me gustaría trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Quizá es
actualmente mi mayor propósito. Encontrar, ¿no?, ese equilibrio en el que yo me sienta realizada como profesional. A mí personalmente mi trabajo me encanta, me apasiona, podría estar 3 días aquí hablando de mi trabajo, pero sí que siento que muchas veces colapsa demasiado mi vida. Me gustaría como propósito vital encontrar un equilibrio en el que yo me sintiera satisfecha, tanto Laura como la neuropsicóloga, ¿no? Confluir. Sí, yo mi propósito, sinceramente, es ser psicólogo durante toda mi carrera profesional. Y aunque parezca una tontería, es que es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, sobre todo en la etapa en la que yo ahora mismo estoy pasando, que requiere mucha dedicación, que requiere mucho tal. Y eso al final te quema por una parte más personal, en el sentido de que no acabas de encontrarte, no estás en parte de tus días, no conectas con lo que quieres, con lo que tal. Y mi propósito es vivir de la psicología y para ello sé que tengo que cuidar mucho, pues me tengo que cuidar a mí, tengo que cuidar a cómo me relaciono con mi profesión. Entonces, aunque parezca a priori una simple tontería, eh, conlleva su esfuerzo. Es muy Conlleva su esfuerzo. potente, yo creo, el trabajo en psicología es devastador. Yo creo que es un trabajo devastador. Nosotros tenemos muchos amigos psicólogos, obviamente, ¿no? Y tenemos todos como un sentimiento generalizado de, oh Dios mío, esto me come. Y aparte de cómo lo podamos gestionar nosotras y nosotros a nivel personal, desde aquí, creo que también tiene mucha responsabilidad el colegio de psicólogos, las condiciones en las que tenemos que trabajar, las tarifas o las remuneraciones que tenemos en base a el trabajo que hacemos, que parece que solo nos sentamos a hablar o a hacer juegos con la gente y así, y al final es que tú te pasas tu día entregado a los demás y muchas veces pierdes, ¿no?, como ese espacio de ti misma, tú eres más que tu profesión. Creo que es algo en general común en todas las profesiones sanitarias, pero pienso que la psicología está quizás un puntito más ensalzado este rasgo, ¿no? Esta característica. Hay como una falta de compensación, ¿no? Quizás en el respaldo que deberíais de tener en muchos Es muy aspectos. difícil, sí. Tanto por el intrusismo como por el poco caso que se nos hace en general desde el sistema sanitario, especialmente en el público. En fin, es como difícil, ¿no? Como vamos nosotros a decirles a nuestros pacientes que se tienen que cuidar, que se tienen que priorizar, que tienen que tal, si al final nosotros también somos oprimidos por ese sistema. Claro. Es como yo, quizás a veces me siento hipócrita en ese sentido. Confesión. Vale. Y me gustaría saber qué mensaje le daríais con vuestra experiencia de ahora, con vuestra madurez de ahora, a vuestro yo de 15 años. Wow, yo le diría que no tiene que encajar en moldes o en prototipos a las que ha estado expuesta mucho tiempo. Creo que le diría que tuviera paciencia y que saliera al mundo fuera de su zona de confort con la mente abierta y dispuesta a conocer otros ritmos de vida, otras visiones del mundo, que se concentrara en no intentar encajar todo el rato o darte todo el rato de bruces con el mismo muro, sino que fuera de ahí hay muchas cosas distintas que probablemente encajen mejor con ella. Y yo que se equivocara un poquito más. O sea, que se permitiera la libertad de equivocarse más, porque al final considero que con los años me he ido equivocando más en cuanto a ciertas decisiones que he podido ir tomando y que al final de esas equivocaciones es de donde realmente nace algo bueno. Entonces, pues no sé, experiencia en cualquier sentido o cualquier otra cosa. Entonces, o mismamente disfrute, diversión. Entonces, pues que se equivocara un poco más, que se lo permitiera, creo que un mensaje chulo. Ujú.
Está guay porque lo que tú dices también, arriesgar, ¿no? El tema de la seguridad, que a lo mejor a veces buscamos demasiado y, no sé, la vida es el instante, es la gente, más allá de la edad, porque la edad parece un gran condicionante, pero más allá de la edad, al final cada uno, la juventud la tiene uno en su forma de ser y demás, y siempre ahí se anima a la gente a descubrirse, a probar cosas, a pesar de con miedo tirar para adelante. Total, sí, sí. Cosas, O sea, eso es importante. que no hablamos solo, ¿eh? De arriesgar y tal en cuanto a, yo qué sé, fiesta o consumo, lo que sea, no, sino en decisiones también más trascendentales, más importantes, de tirar para adelante, no pasa nada, ya lo Ya arreglaremos. saldrás. Así que, Pues, guay por ahí. pues yo creo que hemos tenido una entrevista completita, ¿no? Con... Ha habido todo un poco. Ha habido de todo un poco. No, pero yo personalmente me he quedado con ganas de más, de otros temas que podemos abordar con mucha curiosidad y la verdad que me ha encantado. Ha sido la primera vez que somos 4 personas, que ha sido muy, muy dinámica y demás, así que yo daros las gracias porque ha sido fabulosa y a mí me ha encantado. Y yo creo que la gente... A vosotros, el placer yo creo que A es compartido, es nuestro. Ujú. Sí. Nada, yo me Eso sentí. se merece una segunda parte. Bueno, pues nada chicos, que muchísimas gracias por la entrevista, que ha estado muy guay, la verdad que con muchos temas que hemos tocado súper interesantes, que yo creo que a la gente le va a gustar, que quién sabe, una segunda entrevista, que nos lo comenten, ¿no? Total, total. Que lo pidan, que lo le den pidan. a likes, que lo compartan, que es muy importante, joder. Aprovecharos que, como bien dicen, los dos están trabajando como psicólogos, que tienen sus consultas privadas, que son de pago. Les estamos dando la oportunidad que si tenéis algún tipo de pregunta que queráis que le hagamos en el siguiente episodio, podéis hacérsela tranquilamente, nos la dejáis en los comentarios. Y una vez más, muchas gracias por permitirnos este espacio y por invitarnos también a vuestro hogar, a esta charlita Nada. tan interesante que hemos tenido. Nada. Y ha sido todo un placer. Estáis en vuestra casa. Cuando queráis volver, pues El placer ha sido nuestro. Hemos Total. estado muy cómodos. súper cómodo. Las preguntas acertadísimas y nada, un placer, de verdad. Cuando queráis, repetimos. Súper sencillo, súper interesante y ya ves, estos ratos merece la pena tenerlos, creo que hay que tenerlos más de vez en cuando y creo que nos nutren a todos, así que Totalmente. nada, Estamos encantado. todos para aprender, para compartir y demás, así que un placer. Dejaremos la información de ellos en la descripción, todo, preguntillas que queráis para una segunda entrevista nos las dejáis, como dice Rafa. Así que muchísimas gracias, que la fuerza os acompañe y I love you. Chao.